vamos a empezar a ver el tema de reacciones de oxidación-reducción. Voy a irlo explicando con un PowerPoint en el que va apareciendo un esquema del tema. A la vez debéis tener abierto el libro en la página, en el tema 7, en la página 244, para ir un poco leyendo y viendo lo que voy explicando. La introducción del tema la tenéis en la página 244. Las reacciones de oxidación-reducción son la base de toda la electroquímica y incluyen dos tipos de procesos muy importantes. El primero de ellos sería la producción de corriente eléctrica mediante reacciones de oxidación-reducción, que es la base de las pilas y de las baterías. Y un segundo proceso, que sería el contrario, la producción de una reacción química que no es de oxidación-reducción, que no es espontánea, aplicando una corriente eléctrica. Esa parte sería la electrólisis. Lo que correspondería a los conceptos de la primera parte es la primera parte del tema, y después veremos la segunda parte. Vamos a empezar viendo los conceptos de oxidación-reducción. Tradicionalmente se consideró que una sustancia se oxidaba cuando aumentaba su proporción en oxígeno. Ahí veis que el magnesio, al combinarse con el oxígeno para formar el óxido de magnesio, se decía que el magnesio se ha oxidado porque aumentaba su cantidad de oxígeno. Lo contrario sería que una sustancia se reduce cuando disminuye su cantidad de oxígeno. En este caso tenéis ahí el óxido de zinc, que al combinarse con el carbono pasa a zinc más monóxido de carbono, y el óxido de zinc se decía que se había reducido. Más tarde se vio que ese tipo de reacciones podía incluir también al hidrógeno, es decir, aumento de la cantidad de hidrógeno o disminución de la cantidad de hidrógeno. Después había reacciones también semejantes con otros elementos que no eran ni hidrógeno ni oxígeno. Y más tarde, cuando ya se empezó a conocer la estructura electrónica de los átomos, pues se intentó analizar todo ese tipo de reacciones que no tenían nada en común con oxígeno, con hidrógeno, con otro elemento, en base a su estructura electrónica. Y en la actualidad se dice que una sustancia se oxida cuando un átomo, un ión, un grupo de átomos pierde electrones. Eso es importante. Una sustancia se oxida cuando pierde o cede electrones, y una sustancia se reduce cuando hay un átomo, un grupo de átomos que gana electrones. Y una reacción de oxidación-reducción es una reacción de transferencia de electrones. Una sustancia cede electrones y otra los capta. Todo eso es lo que tenéis muy ampliado, ¿vale?, en las páginas 245, 246 y 247, ¿vale? Básicamente, con lo que os tenéis que quedar es con el concepto actual de una sustancia se oxida, pierde electrones, y una sustancia se reduce cuando gana electrones. Como es difícil analizar qué sustancias son de oxidación-reducción, ¿vale?, pues se define el concepto de número de oxidación. Si nos vamos un poco al enlace, en el enlace covalente, los átomos se unen compartiendo electrones y no hay una transferencia de electrones desde un átomo a otro. Sí que en los enlaces polares el átomo más electronegativo atrae más hacia sí, hay una cierta transferencia de los electrones hacia el átomo. Pero el estado de carga, una situación de carga, solo existe en los compuestos iónicos. Y se define número de oxidación de un elemento dentro de un compuesto a la carga que tendría un átomo de ese elemento si el compuesto del que forma parte estuviese constituido por iones. Entonces, una vez que tenemos la fórmula de un compuesto, nosotros podemos considerar qué carga tendría, o real o ficticia, cada uno de los átomos de ese elemento. Para determinar el número de oxidación de un elemento, tenemos que tener en cuenta una serie de reglas que son las que tenéis en la página 249. Cuando tenemos un elemento, pues oxígeno, O2, potasio, plata, el número de oxidación de un elemento es 0,
el número de oxidación de los alcalinos o de los alcalinotérreos es lo que hasta ahora hemos considerado su valencia, ¿vale? Solo que como número de oxidación tiene signo. Entonces, el de los alcalinos sería +1 y el de los alcalinotérreos sería +2. Estoy en la página 249, ahora en el punto 3. Los iones monoatómicos tienen carga, pues oxígeno 2 menos, plata 1 más, pues su estado de oxidación coincide con la carga que tiene el ion. El oxígeno en todos sus compuestos tiene como número de oxidación -2. El hidrógeno tiene número de oxidación +1, excepto cuando se combina con metales, que en ese caso tiene -1. El flúor o cualquier halógeno en sus sales tiene como número de oxidación -1. Los anfígenos en todas sus sales binarias tienen de número de oxidación -2, ¿vale? Y la suma de todos los números de oxidación tiene que dar 0, ¿vale? Todas estas reglas parece un poco jaleo al principio, ¿vale? Lo vamos a ir viendo en un ejercicio que es el ejercicio número 3 de la página 250, que nos manda a determinar el número de oxidación de una serie de compuestos, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? Lo tenemos aquí, ¿vale? Yo he hecho los primeros. Si yo tengo una molécula, a mí me da esta molécula y me pide asignar los números de oxidación. Yo aquí estoy viendo el carbono y el oxígeno. El carbono tiene varios números de oxidación, que serían esas valencias que nosotros nos hemos estudiado. Entonces, el oxígeno siempre tiene de número de oxidación -2. Ese es el primero que asigno. Hago un parón. El número de oxidación se escribe siempre signo y después el número, ¿vale? En el segundo ejemplo que tenéis un ión, la carga va al revés, número y el signo después, ¿vale? Volvemos aquí. Número de oxidación del oxígeno siempre -2. Como esto es una molécula, la suma de todos los números de oxidación tiene que dar 0. Por lo tanto, como yo tengo un átomo de carbono, el número de oxidación sería +2. +2 menos 2, 0. Número de oxidación del carbono +2 y número de oxidación del oxígeno -2. Me voy al segundo compuesto, que es el ion carbonato. CO3, 2 menos. Ya no es una molécula neutra, es un ion, ¿vale? Con enlace covalente. Entonces, la suma de todos los números de oxidación no va a dar 0, me tiene que dar la carga. Asigno primero al elemento conocido, que es -2, el del oxígeno. Siempre número de oxidación -2. En este caso hay 3 átomos, por lo tanto, -2 por 3, -6. Como la suma de todo me tiene que dar -2, pues el número de oxidación del carbono es +4. +4 menos 6, -2. Nos vamos al tercer compuesto. Es otro compuesto, es una sal ternaria, ¿vale? Y ahí tenemos plata, Ag2, CrO4. El oxígeno, ya lo hemos dicho, siempre en todos los compuestos, número de oxidación -2. Y hay 4 átomos, -2 por 4, -8. Eso sería lo que le corresponde al oxígeno. La plata es un metal que solo tiene un número de oxidación, que es +1, ¿vale? Esa valencia que habéis estudiado. +1. Y tengo 2 átomos, pues +2. El total tiene que dar 0. Pues ahora hago cuentas para ver cuál es el número de oxidación del cromo. +1 por 2, +2. -2 por 4, -8. Para que dé 0, al cromo le corresponde el número de oxidación 6. El siguiente compuesto, no es compuesto, es un elemento, silicio. Siempre que tengamos un elemento, su número de oxidación es 0. Bien, seguir haciendo el resto de los elementos. Un ion, ¿vale? Semejante a ese. En todos los números de oxidación tiene que dar -2. Una molécula, 0. Otra, 0. El total, 0. Un elemento, ¿vale? Ese elemento es un elemento monoatómico y ese es un elemento diatómico.
es lo mismo, todos los elementos, número de oxidación 0. Y aquí otro compuesto, cuidado, que es un peróxido. El oxígeno siempre tiene número de oxidación -2, excepto en los peróxidos, que actúa con número de oxidación -1. Intentar terminar estos, que los colgaré a continuación, y hacemos otro que es igual, que es del libro de la página 279, el 4. Os dejo un rato y termináis estos dos ejercicios.